En nuestra primera sesión yo intenté elaborar el argumento, pero aquí yo estoy hablando de eso, pero no quiero ser un controversialista y yo estoy muy impresionado de que yo he estimulado esto, porque en muchas ocasiones tenemos esto y hay puntos por los que tenemos que tocar y hay cosas que por las cuales no vale la pena eh, luchar. El apóstol Pablo refutó a aquellos que quieren que toda su actividad sea ser controversiales y dice que esta persona no entiende nada, sino que tiene un interés mórbido en generar controversias. No estoy aquí con el deseo de solamente levantar la controversia por la pura controversia. Estoy aquí porque la idea y el concepto de la profecía está claramente revelado en la Escritura y aún así se ha vuelto una controversia por esta enseñanza contemporánea de la profecía falible. Esta es una de las razones por las cuales yo quiero que nuestro pensamiento se vaya a textos como 2 de Pedro 1, 20 y 21, porque nuestro objetivo debe ser que la palabra de Dios sea levantada. Y si yo pudiera utilizar el lenguaje de personas como Sharp, deberíamos estar en el asunto de honrar a las Escrituras Santas. Porque nosotros levantamos la gloria de Dios cuando le honramos las Escrituras. Así que es mi oración que sea nuestro deseo y el resultado de que lo que estamos estudiando ahora sea este. Ahora, en la primera sección hemos hablado acerca de la fundación de la profecía falible. Así que en este análisis que se presenta aquí, para esta profecía hemos considerado este hecho de que se presenta una definición clara con respecto al diccionario del Nuevo Testamento. Él consultó la sección irregular, pero con todo este detalle que tenemos aquí una clave de a dónde vamos cuando dice todo. Se continúa con una ideología que toma prestado de las ideas platónicas para definir la palabra profeta. Y Gruden, este autor del que hemos hablado, al ahora hablar de la profecía como algo platónico y quitar de sus ideas la Biblia, ahora lo que hace es que en lugar de que el profeta sea alguien que habla en el nombre de Dios, es alguien que habla de manera secular. Y dice, según Gruden, que su mensaje puede ser falible, erróneo. Así que este profeta puede ser alguien que es más o menos exacto, no es absolutamente cierto, porque tiene esta falibilidad. De manera impresionante, se nos enseña por estas personas que creen en la profecía falible como Gruden, que la profecía falible, dice en su teología sistemática, ellos dicen, la profecía falible es una señal de Dios, de la mano de Dios y de su bendición en la congregación. Y admite que la profecía, de hecho, tiene menos autoridad que la enseñanza, por toda la corrupción y la falibilidad supuesta de la profecía. Y este supuesto regalo, don, debe ser buscado de acuerdo con Corintios 14, 1 Corintios 14. Y este es un pensamiento muy impresionante. Es realmente una locura. Si piensas que en un rompecabezas de 100 piezas y te digo, bueno, yo modifiqué una pieza. Bueno, si está completo, lo puedes hacer fácilmente, ¿no?
Pero te puedo decir yo hice algo al rompecabezas. Yo a una pieza la ajusté y la hice un poco distinta. Así que tienes que cortar algunas otras piezas del rompecabezas para poder verlo. Y en cuanto yo diga esto, me vas a decir que yo soy un hombre loco. Y te darás cuenta que esta tarea que tenías se ha vuelto más complicada. Ahora voy a hacer una nota hipotética. Yo amo predicar la palabra de Dios. Es un privilegio que me excede. Lo que no me gusta es exponer las ideas de otro hombre al respecto. Así que, como yo dije en la primera sesión, para mí es un asunto necesario que nosotros confrontemos y entendamos por el cuerpo de Cristo. El hecho de que las personas están enseñando estas doctrinas, están distribuyendo esta enseñanza en las iglesias y en algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que posicionarnos las manos y ver ahí los detalles de qué estamos hablando, entender de qué estamos hablando, para que nosotros podamos tratar este asunto y rescatar a otros que están cayendo en estos errores. Las buenas noticias es que a pesar de que esta enseñanza está por todos lados y se está expandiendo en iglesias y seminarios, las buenas noticias son que nosotros siempre tenemos el hecho de que tenemos la palabra de Dios segura y no tenemos que ir a buscar a un profeta falible porque va a tener alguna profecía supuesta. Por Dios, gracias a Dios, tenemos un real ánimo de su palabra. Tenemos realmente nutrición para sus ovejas. Como ya consideramos en 2 de Pedro 1, ese es el contexto para recordar lo que dijo en versículos 20 y 21, acerca de la veracidad absoluta de la profecía reveladora de Dios. Nunca es el producto de la voluntad humana. Debemos recordar esto y debemos considerar también, y voy a leer este texto para animar nuestros corazones, porque tenemos que enfocarnos en la Escritura más que en cualquier otra cosa. Dios nos ha dado su palabra absoluta y nos ha dado los dones para poder estudiarla. Así que cuando Pablo describe el sacrificio de Cristo, que descendió y luego ascendió, y luego su sacrificio, y él dio los dones a la iglesia, y él describe esos dones a la iglesia, lo que él dice es que dio a algunos apóstoles y algunos a profetas y algunos evangelistas y algunos maestros y profetas para preparar a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos estemos en la unidad y en el conocimiento de Cristo para un hombre perfecto a la estatura que pertenece a Cristo. Y como resultado no seremos niños aquí y allá, llevados por aquí y allá y llevados por los vientos de doctrina, por hombres y por sus esquemas mentirosos, sino hablamos la verdad en verdad y creeremos en todos los aspectos en Él, quien es la cabeza, Cristo, y da para cada miembro para la edificación de sí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos de la Escritura. ¿Por qué deberíamos ir ahí a un profeta falible? Pero tristemente esto es exactamente lo que tenemos con la enseñanza contemporánea de la profecía falible. La enseñanza de la profecía falible tenemos aquí cómo se cambia la palabra profética de Dios por este sustituto de hombre. Y esto nos lleva al asunto de Agabo. ¿Por qué Agabo es muy importante para esta profecía? Y bueno, en resumen Agabo es el profeta que se ve por estos maestros como un ejemplo de una profecía que es falible.
Así que Grudem nos describe y considera cómo es que Agabo estaba en error cuando profetizó en Hechos 21, y cómo es que los discípulos respondieron a su profecía, y cómo es que un profeta algunas veces tiene algunas cosas correctas, algunas otras no. Y voy a decir de nuevo, al hablar de Agabo, vamos a ir en Agabo en un momento. Este es un asunto que puede tomar mucho tiempo y tiene 46 páginas en mi libro. Y voy a ser breve con Agabo, pero voy a llegar al corazón, al centro de Agabo en esta tarde. Y lo que quiero hacer es considerar la introducción de este personaje. En Hechos 11 se habla de él y vemos aquí a este hombre profetizando. Ágabo. Vamos a considerar primero cómo hablan algunas personas acerca de Ágabo y luego vamos a ver las escrituras para ver cómo se habla de Ágabo y vamos a ver algunas de las implicaciones cuando se utiliza a Ágabo como un modelo para la profecía falible. Así que vamos a ir al primer punto. Y de nuevo voy a decir esto. El asunto de Ágabo tiene grandes detalles, pero voy a decir de nuevo. Mi libro será de más beneficio para ustedes, pero voy a resumir algunos de los puntos que tenemos aquí con respecto a Ágabo. ¿Cómo se presenta Ágabo en la Biblia? Bueno, en Hechos 11 se nos habla de él ahí en Antioquía. Aquí, y Lucas se menciona a Bernabé que estaba allí. Y Bernabé estaba ahí, Bernabé y Saulo, enviando a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo a atender a los espíritus, que vendría una gran hambre toda la tierra habitada, el cual sucedió en tiempo de Claudio. Versículo 27, aquí vemos lo que sigue. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén. Perdón, Hechos 11. Esa es nuestra introducción. Se le llama profeta, da una profecía y fue cumplida. Es muy directo. Daba a entender por el Espíritu, dice la Escritura, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. A él no se le identifica como alguien que es más o menos correcto, que él es un profeta. Luego vamos a Hechos 21 y vemos ahí en el viaje de Pablo que Ágabo viene a escena de nuevo. Y Lucas nos dice, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y eso es todo. Esa es la presentación de Ágabo. No es muy complicada, pero cuando se habla de las complicaciones, es cuando entramos a las discusiones de las profecías falibles, cuando se acusa a Ágabo de tener un error en su profecía. ¿Cuál es el error? Bueno, quienes tienen esta enseñanza de la profecía falible, el asunto de que de que Pablo fue arrestado en Jerusalén, estuvo correcto, pero cómo es que Pablo fue arrestado son erróneos, según ellos. Ellos dirán que él no fue arrestado por los judíos, sino por los romanos, así que ese es el error número 1.
Y luego está este otro asunto acerca de que él fue entregado a las manos de los gentiles. Estos son, según ellos, los errores. Ahora, Grudem, el autor del que he hablado, dice esto. Y yo nada más quiero dar sus argumentos más que resumir sus argumentos. Grudem sí dice esto. Ágabo tendría la idea general correcta, pero algunos de los detalles estaban erróneos. Las profetas de Ágabo de que fue puesto o que fue arrestado por los judíos es totalmente desacreditado por la narrativa posterior. Aquí Grudem nada más está refiriendo a Hechos 21. Y si tú ves así en su teología sistemática, esa es la única narrativa que él le da al lector. En un momento nosotros veremos por qué es un problema que él no hable de algunos versículos. Y Grudem dice, yo encuentro muy difícil reconciliar del Antiguo Testamento este patrón de cómo las profecías se cumplen con Ágabo, que tiene dos eventos, que no ocurrieron. Y Ágabo debió haber sido considerado como un profeta falso porque sus predicciones no fueron cumplidas. D.A. Carson, que también enseña más o menos en este mismo sentido, no puedo pensar de algún profeta del Antiguo Testamento cuyas profecías estén tan erróneas en los detalles. Así que para simplificar el estudio de esto es hablar de estas dos acusaciones de error. Así que tenemos que preguntarnos, ¿los judíos realmente ataron a Pablo? ¿Y cómo es que fue entregado a los gentiles? Si no es que fue entregado a los gentiles, ¿cómo es que debió haber sido así? ¿Cómo es que esto es falsificado? Y voy a dar una nota aquí con respecto a este segundo punto. La palabra paramitomi, que vamos a considerar en un momento, es central a este argumento. Con respecto a esta primera acusación de error, vamos a considerar lo siguiente. De nuevo, aquellos que enseñan la profecía falible es que los judíos no les importaba Pablo. Y la palabra atar es algo que tiene que ver con atar o amarrar dos cosas juntas. Aquí la queja es que la palabra deo del griego no se usa para describir cómo es que Pablo fue arrestado. Ahora, si consideramos esta acusación de error, hay dos respuestas que se ofrecen con respecto a esta acusación. El primero es que la mayoría de los críticos de Grudem han dicho que los judíos pudieron haber sido culpables de haber atado a Pablo, no directamente, sino instrumentalmente a través de los romanos, quienes en última instancia lo hicieron. Así que la fuente, el origen de que se hubiera arrestado a Pablo fueron los judíos, pero quienes lo hicieron realmente fueron los romanos. Y este tipo de pensamiento lo vemos en muchos otros lados, como en Pedro y como Pedro en Hechos 3, cuando habla de que Jesucristo que fue crucificado por los judíos, pero aquí él no está diciendo es que los judíos físicamente crucificaron a Cristo, sino que está hablando en el lenguaje de la instrumentalidad, de que los judíos rechazaron a Cristo y que fueron los romanos quienes llevaron a cabo el acto. Por cierto, Grudem concede algo a esa idea de
la instrumentalidad, pero refuta según él el punto. Y yo estoy de acuerdo con esta idea de instrumentalidad, pero creo que hay que decir algo más, otra refutación de esta supuesta acusación de error de Ágabo. Y puede ser, y creo que puede ser así, que los judíos realmente ataron a Pablo. Antes de que yo diga otra cosa, puedo tomar las dos posturas. Puede haber verdad en ese modo de pensar, que estaría de acuerdo con la Escritura. Pero vamos a considerar lo siguiente. Cuando consideramos las posibilidades de que Pablo quizá fue directamente atado por los judíos, hay un argumento para eso también. Yo digo esto porque cuando Pablo fue traído delante del gobernador de Cesarea, Félix en particular, aunque tenía el nombre de Tertullus, justificó y dijo lo siguiente: Pablo intentó profanar el templo y prendiéndole, y esto viene de la palabra en griega krateo. Este no es la palabra de atar, sino que krateo viene de arrestar. Y habla de la idea de prender, de tomarle con las manos, arrestarle. Y viene de la palabra griega kratas, que tiene que ver con fuerza, con poder. Lógicamente, cuando hablas de la connotación de ese término, cuando alguien le arresta, otro tiene que aplicar fuerza sobre este individuo. Y esto también incluye la idea de usar ataduras. Y no tengo idea del tiempo que he llevado, que he ocupado para esta clase, pero ¿me puedes dar una señal para cuando ya me quedan algunos minutos? Ok. Así que es interesante saber que por el testimonio de Tertullus, Pablo fue arrestado. Y creo que esa es una respuesta interesante, pero considerando la analogía de la Escritura, cuando Jesucristo fue arrestado en el jardín de Getsemaní, Juan indica que Jesucristo fue arrestado y atado. ¿Ok? Arrestado y atado. Si vas a Mateo y Lucas, ellos indican que Jesucristo fue arrestado, pero ahí no se usa la palabra atar. Bueno, cuando vas a Marcos, Marcos no utiliza ninguno de esos términos. Él solamente dice que Jesucristo fue llevado fuera y, por supuesto, según estos pensamientos sería una contradicción. Pero estoy jugando aquí, por supuesto. Si alguien piensa que estas diferentes ideas del arresto de Jesucristo son contradicciones, no entiende la narrativa. Alguien que es arrestado es posiblemente atado y también es llevado. Así que ser atado es del paquete de ser arrestado. No sé cómo las cosas son hechas aquí, pero cuando un individuo es arrestado, un oficial dirá: estás bajo arresto, y lo primero que hacen es poner esposas en tus muñecas. Y te leen tus derechos. Ahora tienes el mismo tipo de connotación aquí, con todos estos términos. El hecho de que Marcos solamente dice que Jesucristo fue llevado, no significa que fue arrestado y atado. El hecho de que Mateo y Lucas no utilizan la palabra atado, no significa que él fue atado. Y todos estos términos se utilizan de manera sinónima para hablar de la idea de una persona siendo restringida y siendo llevada ante una autoridad legal. De hecho, un ejemplo similar de esto, al tener una analogía de la Escritura, es que
Saulo antes de su conversión es que él tenía la autoridad del sumo sacerdote para atar a todos aquellos que clamaban el nombre de Cristo. En Hechos 8:3, y Ananías, cuando testifica, dice que Saulo, el nombre de antes de Pablo, tenía autoridad para atar, pero no se utiliza la palabra del griego atar, sino que los llevaba, los arrastraba a la prisión. Así que todos estos términos, atar, arrestar, llevar, prender, todos estos términos hablan en el mismo dominio y la misma connotación y la idea de que alguien sea sujeto de fuerza y que sea llevado por una autoridad legal. Es aquí donde tengo que decir que Grudem realmente está realmente estirando los términos. Y la manera en la que Grudem los está tensando. Y creo que la razón por la que él no dedica mucho tiempo a esto es precisamente porque él sabe que su argumento es débil. Esto nos lleva al segundo error. El segundo error tiene que ver con esta palabra griega paradidomi. Se dice que los judíos no entregaron a Pablo voluntariamente, sino que fue tomado en contra de su voluntad, y que esa es una voluntad del significado de la palabra paradidomi. Paradidomi. Como lo dije antes, podemos ir en mucho más detalle con respecto a estos asuntos. Pero aquellos que le han respondido a Grudem hasta este punto dirán que aquí se está tensando un significado de una palabra. Y si no han leído su libro, yo recomiendo que se lea ese libro. Y se llama Satisfecho por las promesas del Espíritu. Y él habla al respecto. Perdón, el autor es Thomas Edgar. De hecho, le pedí su punto de vista al respecto de esto y dijo lo siguiente. Dijo, paradidomi describe un acto donde el sujeto tiene la custodia o posesión de alguien o algo y lo entrega a la custodia de otra parte. Y no tiene nada que ver con la actitud del sujeto involucrado. Ahora, en general, yo estoy de acuerdo con su punto al decir que es probablemente cierto que no tenemos que tensar el término, pero ya que vemos aquí paradidomi en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta, yo quiero darle al menos el beneficio de la duda y decir, bueno, y si la abolición es tan necesaria en este término, es cierto que los judíos nunca entregaron a Pablo de su propia voluntad, con volición. Ahora, para poder tratar esto, tenemos que pensar qué fue lo que pasó con respecto a Pablo. Primero, tenemos que pensar acerca de la naturaleza de su arresto en Jerusalén. Y segundo lugar, tenemos que pensar también acerca de la realidad de la ley romana. Primero que nada, ¿qué pasó en Jerusalén? Lo que pasó en Jerusalén fue esto. Pablo fue tomado por los judíos una vez, pero 3 veces por los romanos. No una vez, sino 3 veces por los romanos. En 2 ocasiones a Pablo se le permitió responder a sus acusadores, los judíos, pero fue interrumpido en 2 ocasiones. Ahora, todo lo que yo aquí estoy resumiendo es que yo estoy yendo más allá de las fronteras de la sección de Grudem, que él solamente está hablando del arresto de Pablo, su primer arresto en Jerusalén, y ahí se detiene, en el versículo 35, de cómo se detiene a Pablo
Primero por los judíos y luego por los romanos, y ahí se detiene. Ahí termina la discusión. Otra cosa que tenemos que poner en nuestros cerebros, en nuestras mentes, antes de hablar más de Ágabo y acerca del término paradidomi, es esto. La realidad de la ley romana requería que solamente los romanos llevaran a cabo el castigo capital, la pena capital. Los judíos no tenían autoridad para llevar a cabo una ejecución. Si ellos lo hicieran, ellos estaban rompiendo la ley romana. Así que cuando los leyes judíos vieron la condenación de Jesucristo, Pilato le dijo a los judíos que los juzgaran con respecto a su ley, pero ellos respondieron: a nosotros no se nos permite que pongamos a alguien bajo la muerte. Y aquí es cuando ves que las primeras acusaciones en contra de Jesús se transformaron a que supuestamente dijo a las personas que no pagaran impuestos y que no obedecían a César. Y no era que los judíos estuvieran interesados en obedecer a César, pero estaban haciendo esto porque ellos sabían que porque sabían que si Jesucristo era culpable de estas cosas, o fuera culpable, a hacerlo parecer que fuera culpable, entonces era posible que él fuera ejecutado por los romanos. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta con respecto al sistema judicial romano es esto: es que todos los que eran arrestados tenían que enfrentar a sus acusadores. Festo, el procurador de Judea, dice en Hechos 25, versículo 16: a eso respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Ahora, esto es importante, porque los soldados romanos que arrestan a Pablo repetidamente intentan que Pablo tenga la oportunidad de enfrentar a sus acusadores. Y en cada esfuerzo, Pablo ofrece su testimonio y es interrumpido por los judíos. Y en cuanto se da este proceso legal, los judíos estaban más empujando a Pablo hacia las manos de los romanos. Por esto es que cuando él limita su línea de tiempo y solamente hasta el versículo 35, su visión es limitada y está truncando la narrativa que nosotros necesitamos para examinar esta pregunta acerca de la profecía de Agabo, que sí se cumplió. Así que brevemente, si tienes tu Biblia y si la abres en Hechos 21, yo la voy a resumir aquí. En Hechos 21, desde el 27 al 30, versículo 27 al 30, Pablo es arrestado por los judíos y luego vemos que Pablo es arrestado por los romanos y se le permite enfrentar a sus acusadores y testifica. En este punto, estamos más allá de los versículos que Gruden ha usado y que sugiere que nosotros veremos, porque ahora vamos a más allá del versículo 35. Porque Pablo empieza su testimonio, pero es interrumpido en cuanto menciona a Jesucristo, cuando dice que le llamó a predicar a los gentiles, y lo leemos en Hechos 22 también. Y es en este momento, en el capítulo 22, que los judíos responden. Hechos 22, 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Ahora, este sentimiento es repetido por el oficial romano y entiende que es una exigencia de que Pablo sea ejecutado. Y en cierto sentido, en este momento, vemos que los judíos están voluntariamente, con volición, diciendo: tómenlo. Tomen a Pablo, llévenselo. No conviene que viva. ¿Por qué
entregarían a Pablo de esa manera, porque ellos sabían, y cada judío entendería esto, que ellos no tenían el poder de matarle. La única manera de que ellos pudieran hacerlo era que él estuviera fuera del dominio de las autoridades romanas, pero ya no tenían esa oportunidad. Así que ya que perdieron esa oportunidad, ellos entregaron a Pablo a las autoridades romanas. Eso es muy similar a cómo Jesucristo fue arrestado y luego cómo los judíos finalmente dijeron, crucifíquenlo. Incluso utilizan el mismo lenguaje de, tómenlo, no conviene que viva. Se dice que Pablo fue ejecutado en Roma en el año 60 bajo el gobierno de Nero, lo que significa que al final los judíos obtuvieron su deseo y que Ágabo estaba con lo correcto de que fue detenido por los judíos y entregado a los gentiles. Aquí vemos el testimonio de la Escritura y está totalmente de acuerdo con lo que Pablo dice cuando él habla de judíos prominentes en Roma. En Hechos 28, Pablo dice esto. Dice Pablo, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado, preso desde Jerusalén, en manos de los romanos. Y Gruden está respondiendo, bueno, aquí Pablo solamente está hablando de cuando él fue llevado después a la ciudad de Cesarea. El problema es que las manos de los romanos es una referencia distinta, no es una ciudad. Si vas a decir de las manos de los romanos, como dice el texto, los romanos estaban en todos lados. No solamente estaban en Cesarea, estaban en todos lados. Así que decir que Cesarea era la mano de los romanos no es tan correcto. Por eso yo pasé tanto tiempo estudiando la ley romana. Si Pablo fue arrestado por los romanos, ellos tenían autoridad legal en Jerusalén y en Cesarea. Cuando los judíos entregaron en Hechos 22 a los romanos, eso fue el final del negocio acerca de la entrega de Pablo. Así que incluso Pablo afirma la profecía de Ágabo, que sí se cumplió. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Quiero sugerir que realmente tenemos el caso de un individuo que está aquí imaginando un error para tragarse el camello, para usar las palabras de Jesús, de que hay una profecía, que hay una cosa como la profecía falible. Pero aquí tenemos el problema de la Escritura, que nos asegura, nos confirma la profecía de Ágabo, y también la historia de la iglesia. Así que el problema es esto, que si hay un problema con Ágabo y su profecía, nosotros esperaríamos que esto estuviera en la Escritura, algún tipo de refutación, pero la Escritura confirma. Y lo que hace la Escritura es que la Escritura está siempre apoyando la verdad. Así que esperaríamos que hubiera alguna refutación acerca de Ágabo, pero no lo hace. Y cuando se habla después de Ágabo,
Se está hablando de él en el tiempo pasado. Así que se pudo haber hablado de él y se pudo haber corregido un supuesto error. Lucas fue el que escribió acerca de esto en Hechos. También tienes el problema de la historia de la iglesia entonces. Por 2000 años, y de repente, después de 2000 años, hay un problema con Ágabo. La historia de la iglesia no sostiene este error. John Crisóstomo lo afirma. También Agustín, así como Ambrosio de Milán y Cirilo de Jerusalén. Así que tenemos 2000 años de la iglesia, de la historia de la iglesia de exégesis, que de alguna manera, según Gruden, pues no se dieron cuenta de que Ágabo estaba mal. Y ahí están los maestros de la profecía falible diciendo que Ágabo se equivocó con su profecía. Es más que preocupante, es algo que nos debe perturbar. Vamos a considerar esto. Cuando vemos a Ágabo como alguien que pudiera en el cual se pudiera basar la profecía falible, si los que están apoyando la profecía falible aplicaran este ejemplo para su propia interpretación, entonces ninguna profecía debiera haber sido obedecida, porque allí estaba el error del humano. Con el ejemplo de Ágabo, uno podría preguntarse si esta profecía debería ser buscada o procurada por la iglesia. Hace muchos años, un miembro de mi familia fue a ver a una persona, a un supuesto vidente, y había una profecía de mí que cuando yo cumpliera 40 iba a pasar algo terrible. Yo no recuerdo algo muy feo, y lo más grave que pasó es que cuando cumplí 40, pues fue muy dramático, que ahora tenía 40 años. Pero este familiar estaba tan preocupado por esta profecía, ansioso, mi familiar, por la supuesta profecía. Y luego vino mi cumpleaños 40, pasó, y bueno, yo ya era cristiano, no pensé mucho al respecto. Aparte de la celebración que tuve, no tuve ningún problema. Y cuando yo pienso acerca de la ansiedad que las personas sufren, el tipo de ansiedad que tienen cuando piensan qué puede pasar, yo digo, qué pérdida de tiempo. ¿Cómo es que esto le va a dar a las personas esperanza? Y es una violación de Santiago 4, además. Cuando Santiago dice que no hay la garantía acerca de mañana, ¿cómo es que se puede profetizar con respecto a un cumpleaños que va a ocurrir en el futuro? Pero aquí quienes enseñan la profecía falible nos dirán, bueno, un profeta tiene menos autoridad que un maestro y tienes que considerarlo como una bendición del Señor y procurar la profecía, de acuerdo con 1 Corintios 14. Y yo digo, no. Yo estoy de acuerdo con el doctor Robert Thomas. Él acusa a estos maestros. Grudem está acusando no solamente a Agabos de error, sino que al decir esto, Grudem también está haciendo una acusación en contra del Espíritu Santo. Y esto es serio. Diciendo que un profeta estuvo en error es serio y tenemos que tomarlo seriamente. Hay mucho más que se puede decir con respecto a esto,
y vamos a ir mucho más a las aplicaciones de esto después. ¿Cómo es que esto produce un peso en en el pueblo de Dios cuando confían en una falsa profecía? Y nadie debe preocuparse cuando ya tenemos aquí la palabra de Dios. Y a ello debemos atenernos. Vamos a orar ahora juntos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. Oramos para que tú recibas tu honor cada día y que entendamos